zona de España en África, que es el llamado Sáhara español, se llamó durante mucho tiempo África Occidental Española, que se ocupa en 1884 con una figura también extraordinaria y que también viaja a Guinea Ecuatorial. Era un agente de la transatlántica, del Marqués de Comillas, que era Bonelli. Bonelli es el hombre que va desde Las Palmas a tomar posesión en el año 84 por orden del gobierno que presidía Cánovas del Castillo, otro gran africanista que escribe obras sobre Marruecos. Va a ocupar, digamos, va a fundar la ciudad de Villa Cisneros y la va a fundar con una compañía con un grupo de marineros de Las Palmas. Incluso llevan el primer casetón que se establece en Villa Cisneros, lo llevan desde Las Palmas de Gran Canaria. Curiosamente, esta primera ciudad, esta primera población, poblamiento en la África Occidental Española, es destruido por el ataque de los saharauis, pero fundan con más intensidad, creando un fuerte ya fijo, casualmente después de la independencia, incomprensiblemente pasa a llamarse Villa Cisneros a llamarse Dacla, cuando allí no había nada. O sea, la ciudad es creada por el amigo Bonelli. Bonelli, que a principios del siglo crea la primera obra digamos, de arquitectura, que es el fuerte de Villa Cisneros, un fuerte magnífico, la primera edificación en toda esa costa africana, que desgraciadamente por desidia, o yo creo por mala idea, el gobierno marroquí está dejando derribarse. Yo pido aquí una ayuda de las autoridades para que impidan que esta obra, que es patrimonio de la humanidad, sea, digamos, abandonada, sea, digamos, derribada. Es curioso que Saint-Exupéry habla en sus obras. Él fue un gran piloto francés que vuela por el Sáhara español, que admira el aeropuerto de Villa Cisneros, decía que tenía un filme extraordinario, y lo relata muy bien en una obra que se llama Tierra de Hombres, ¿no? Y Saint-Exupéry habla que una noche que volaba, él se pierde, se despista, y gracias a que encuentra ese fuerte de Villa Cisneros que hoy intenta ser derribado, pues encuentra el aeropuerto y se salva también el autor del Principito. Pero en el Sáhara español hay figuras extraordinarias como Bonelli, cuya magnífica biblioteca pasa a la sección española de la Biblioteca Nacional, hoy desgraciadamente desmembrada, o otra figura extraordinaria como es el coronel Benz. El coronel Benz, que había nacido en Cuba como muchos militares españoles de la época, como Mola, como Berenguer, como Silvestre. El general Benz es un gran conocedor de la geografía sahariana y es el hombre que inicia el paso al interior del Sáhara, el que llega a Asmara, y además era el hombre indicado para ocupar Ifni, que estaba al norte del Sáhara español, dentro del territorio sur del protectorado. Desgraciadamente, el Benz es desplazado por Capaz, de esto hablaremos posteriormente. Pero sí quiero decir que España empieza a promocionar el Sáhara después de la Segunda Guerra Mundial. El Sáhara español empieza a ser muy importante por las pesquerías ya conocidas desde el siglo XV, pero también empieza a ser conocido por su magnífica posición estratégica. Curiosamente hay una cosa que afecta a Canarias, que es que en el territorio, sobre todo norte del Sáhara español, en Ifni y en El Aaiún, una ciudad fundada y establecida por otro oficial español, el coronel del Oro Pulido, un Lores de Arabia español, hoy también perfectamente ignorado por la historia española. Digamos que en esos territorios llegaban despistados aviones aliados, aviones norteamericanos que se despistaban cuando, después de la operación Antorcha, los americanos, digamos, desembarcan en Casablanca y la Fuerza Aérea Española los trata como compañeros, y en reciprocidad los pilotos norteamericanos pagaban a esa buena cordialidad del Ejército del Aire Español con la penicilina, que era la droga milagro en los años 44-45, y la primera vez que se pone penicilina en nuestro país se pone en Tenerife a un general del campo Tabernilla, que estaba el hombre afectado de cáncer, pero que pensaba que la penicilina lo curaba todo, y se le puso, y pasa la historia de la farmacología por ese aspecto. Probablemente la obra de España en el Sáhara fue admirable. Los saharauis se sentían atendidos al principio con su resistencia, y después ven la buena voluntad española y ven la enorme labor sanitaria, educativa y de respeto a los saharauis, digamos, obra que queda traumáticamente cortada
cuando el Sáhara español empieza a tener riquezas descubiertas por España, empieza a tener los fosfatos, empieza a tener el gas, empieza a tener una enorme cantidad de agua en Villa Cisneros y empieza a explotarse todavía más las riquezas pesqueras en el Banco Canario Sahariano, que está considerado quizás como el banco pesquero más rico del mundo. Desgraciadamente, yo tengo aquí unas notas, desgraciadamente la relación con España, de España con el Sáhara Occidental, con el África Occidental Española, acaba de manera traumática tras la Marcha Verde, una jugada muy astuta llevada a cabo por Hassan II, aprovechándose de la agonía del jefe del Estado, el general Franco, en noviembre del 75. Probablemente yo creo que el jefe de Estado, el jefe de gobierno, Arias Navarro, por cierto gobernador civil de Tenerife durante unos años, se acobarda ante la presión internacional. Pero también hemos de echar la culpa al error saharaui. Los saharauis cometen dos errores. En primer lugar, no se creen que España le va a conceder la independencia. España intentaba hacer un gobierno, un Estado tipo Mauritania, como habían hecho los franceses con su colonia, con Nuevascot de capital, y no se lo creen. España crea un partido, curiosamente un partido político títere, el PUNS, el Partido Unificado Nacional Saharaui, que el gran humorista Mingote dice: los saharauis tienen un partido político, España tampoco. Estamos hablando de los años 73-74 y los saharauis crean el Polisario, que les representa de manera más genuina. Pero desgraciadamente también los saharauis y el Polisario tienen otro gran error, que es que se apoyan de manera muy importante con una Argelia prosoviética. Y los norteamericanos no querían en absoluto que Argelia tuviese una salida al Atlántico Norte y se niegan rotundamente a que Argelia, a través del Polisario, a través del Sáhara, tuviese esa salida en territorios de la OTAN. Se moviliza USA y entonces en ese momento los saharauis están perdidos. Los saharauis son abandonados ante la presión internacional y la población saharaui tiene que huir, tiene que evacuarse a los campamentos de Tinduf, de la Hamada. España, tras 60 años de fecundísima labor en el África Occidental Española, se desentiende de la misma bajo la presión internacional. Hemos de decir que también a la población saharaui tampoco la ha defendido la comunidad internacional, porque no se ha hecho caso del fallo del Tribunal Internacional de la Haya, que defiende las tesis saharauis, ¿no? En el cual se dice que la autoridad del sultán marroquí no tenía ningún predicamento al sur del río Dra, ¿no? Desgraciadamente se pierde ese territorio que había ocupado Emilio Bonelli mediante la compra a los notables saharauis de la zona de Villa Cisneros, en una curiosa escritura de la cual da acta un notario de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Pero un poco más al norte del África Occidental Española se encontraba inmerso, embutido en el protectorado sur, el enclave de Ifni. El enclave de Ifni, que había sido ocupado por Capaz, el coronel Capaz, en 1934, por orden del presidente del Gobierno de la República, don Alejandro Lerrouz. En el año 34, digamos, España ocupa, después de 20 intentos de ocupación del territorio, porque el territorio fue, digamos, una compensación de guerra que el sultán de Marruecos concede a España, dejándole un territorio a ocupar sin definir, que hubiera sido la antigua Santa Cruz de la Mar Pequeña, ¿no? Unos enclaves españoles en el continente africano que, según el gran historiador canario Robledo de Armas, iba a ser o Puerto Cansado o iba a ser Agadir. Desgraciadamente nos dieron el periodo del territorio de la costa. Como decía el general Franco, en el reparto africano a España le tocó los huesos y el pellejo. En Ifni ocurrirá uno de los agravios más dolorosos, que fue el alevoso ataque de del llamado Ejército de Liberación, encabezado por Ben Hammoud, un agente de Hassan II, el que fue después posteriormente Hassan II, que nos ataca en el año 1957, tanto en Sidi Ifni como la banda que le rodea, como también, digamos, los territorios del África Occidental Española, la Yung, etcétera, etcétera, ¿no? Sidi Ifni es lo único que queda defendible, gracias al general Samayoa. Y Sidi Ifni, que no era una colonia, que era una concesión de compensación del sultán a España, se pierde en un tratado que firma el general Franco, un tratado de amistad y buena vecindad con el rey de Marruecos, con Hassan II, y un tratado en el cual a España le daban unas grandes concesiones pesqueras que nunca han cumplido los marroquíes, ¿no?
habría que hablar mucho del ataque a Ifni, en la cual, digamos, también España había jugado un poco a la confusión en la independencia de Marruecos en el año 56, en abril del 56, porque no quedó claro que el protectorado sur debería ser concedido a Marruecos, ¿no? Por tanto, lo que tampoco quedaba muy claro, que quedaban absolutamente